o tenemos la idea errónea, equivocada, de que la patria potestad termina con el divorcio, con la separación o con la pérdida de la custodia del niño. La patria potestad es únicamente el reflejo del hecho biológico de ser papá o de ser mamá. Entonces, si uno sigue siendo papá y mamá, uno sigue ejerciendo patria potestad. ¿Puede un padre perder la patria potestad por dejar de cumplir su obligación de los alimentos del padre hacia el menor? Inició el padrón de deudores alimentarios, inició en la Ciudad de México. Claro. Y hubo no solo un debate, sino hubo amparos indirectos por la aplicación de la ley, porque dijeron, a ver, eso es inconstitucional porque nos violan el derecho a la privacidad. Si como padres incumplimos con una obligación de la patria potestad, ¿cuál sería el mecanismo no más fácil, sino de mayor beneficio para el niño? Se puede solucionar un conflicto a través del Centro de Justicia Alternativa. Si no se logran esos 6 meses, creo que la problemática no es jurídica. La problemática es social y de relación de pareja o de las relaciones familiares, y por lo tanto tiene que ser atendido a través de otra vía, que no es la judicial. Acción. Mi nombre es Osvaldo Fernández Islas, soy abogado postulante, me dedico a la materia mercantil. Mario Macuil con ustedes, abogado postulante. Quiero compartir mis 7 años de experiencia con ustedes en diferentes materias, entre ellas la mercantil. Amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Cajica Rugerio y voy a estar muy contento con ustedes platicando de aspectos prácticos de la legislación mercantil. Y entramos directo al derecho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en este set, muy contentos de grabar una nueva edición de su programa Directo al Derecho. Estamos nuevamente el licenciado Osvaldo Fernández Islas y el licenciado Gustavo Torres Porras. Estamos esta vez dándole continuación a estos temas de derecho de familia que están en boga. En esta ocasión hablaremos de la responsabilidad parental y la patria potestad, que digamos son no una figura que como el tema de los alimentos, por ejemplo, o el tema de las custodias que hablábamos la vez pasada, es un tema que también ha estado en permanente evolución. Es importante introducir al tema que la Suprema Corte de Justicia y algunas legislaturas de los estados ya han estado tomando de manera más activa, digamos, el tema, el concepto de la responsabilidad parental. Cada vez se cita más. Sin embargo, todavía no han permeado las reformas relativas para volverla, como hablábamos la vez pasada, decíamos, bueno, hay figuras que se han ido, el derecho de familia, hay muchas cosas que se ha ido constitucionalizando, ¿no? Cada vez más hay más figuras que están ahora ya en la principal, en la Carta Magna. Entonces, podría ser uno de ellos. ¿Qué me pueden comentar, licenciados? Pues creo que debemos empezar con una pregunta bastante importante que a veces confundimos lo que es patria potestad. Entonces, la patria potestad, ¿qué es? ¿Nos pudiera platicar, licenciado Gustavo, cuál es la concepción jurídica de esa terminología? Claro, pues debemos recordar que dentro de todo el derecho de familia hay ciertas instituciones que son básicas o son fundamentales para poder entender las relaciones, pues obviamente de familia, ¿no?, entre sus integrantes. Entre una de ellas, que es base del derecho de familia, es la patria potestad, entendida esta dentro de una nueva concepción dentro de esta visión, y lo que lo establece la Suprema Corte, que no es una facultad, aunque lo diga patria potestad. Recordemos lo que decía sobre las cuestiones de patria, de familias, ¿no? Pero esto ya no es entendido de lo que nosotros comúnmente aprendimos. Debemos de reaprender que ahora la patria potestad es una facultad, una potestad,
pero en función respecto de los niños o de los hijos. No es algo que ejerce por sí mismo papá o mamá, sino es derivado de una función para la protección precisamente de los niños. Eso es lo primero. ¿Y a qué deriva? Bueno, es sobre un cúmulo de derechos y obligaciones que van precisamente dirigidos para las cuestiones de los niños, niñas y adolescentes. Hemos de recordar que la patria potestad, conocida como derecho, conceptualizada como un derecho de familia, es lo que actualmente denominamos un derecho sombrilla. ¿Qué quiere decir esto? Es un derecho que cubre otro cúmulo de derechos, o nacen de él otros subderechos. ¿Cuáles son? Ya lo platicamos la otra vez. Uno de ellos, la guardia y custodia. El otro, la visita y la convivencia. Otros, responsabilidades parentales o cargas parentales. En un momento dado, responsabilidad de educación. En un momento dado, sobre educación de los hijos, sobre transmitir religión de los hijos, entre otras cosas que van dirigidas a poder cumplimentar derechos, en este caso de niños, niñas y adolescentes. Sí, ¿bien? Claro. Entonces, podemos resumir que la patria potestad no es un derecho absoluto, sino una función a favor de los hijos, hijas. Claro. Que va más allá de la simple, ese derecho sombrilla que nos... Claro. Definitivamente lo que debemos nosotros entender y comprender es que este derecho no es de los papás. Es ejercido pero es respecto de los hijos. Comúnmente uno dice, es que yo tengo la patria potestad respecto de mi hijo, ¿no? Como si fueran nuestra propiedad, ese niño y esa niña, sí, ¿no? Claro. Y comúnmente las problemáticas de familia derivan por ese tipo de visión. Pero si papá y mamá entendieran que si no tuvieran su niño, no podrían ellos en un momento dado ayudarlos y acompañarlos para potencializar esos derechos que son de los niños. Claro. Papá no podría auxiliarlo en la educación si este no fuera dirigido para el niño. Sí, y bueno, en el capítulo pasado hablábamos de divorcio y ahorita lo vamos a unir tantito en esta parte del episodio, porque a veces creemos o tenemos la idea errónea, equivocada, de que la patria potestad termina con el divorcio, con la separación o con la pérdida de la custodia del niño. Y en el episodio pasado hablábamos que confundíamos patria potestad con la custodia. Y no, o sea, el hecho de que el padre o la madre tengan bajo su resguardo, bajo su cuidado al menor, eso no quiere decir que ese derecho de patria potestad no sea ejercido sobre él. Por decir, la escuela, cómo se educa, actividades y todo lo que conlleva el niño, alimentación, valores y infinidad de cosas que los pequeños aprenden de los padres, ¿no? De hecho, creo que Osvaldo tiene ahorita muchísima razón en su comentario. Y para poder complementar y entenderlo, es la guardia y custodia es consecuencia o nace de la patria potestad. La patria potestad es únicamente el reflejo del hecho biológico de ser papá o de ser mamá. Entonces, si uno sigue siendo papá y mamá, uno sigue ejerciendo patria potestad. Claro, el código hemos de recordar que existen algunos mecanismos mediante los cuales se suspende o incluso se puede llegar a perder. Pero creo que ahorita vamos a llegar también igual a platicar un poquito sobre eso. Claro. Pero esto es consecuencia de ser papá y mamá. Y como siempre uno es papá y mamá, uno sigue ejerciendo patria potestad. Sí. Y dentro de todos estos derechos que derivan de la patria potestad, unos los ejercerá papá en auxilio, otros los ejercerá mamá en auxilio de toda esta gama: guardia y custodia, visita y convivencia, educación, religión, responsabilidades con respecto a las actividades del niño, etc., ¿no? Entonces así es como se va también igual entendiendo un poquito qué es lo que uno puede litigar o solicitar a la autoridad judicial cuando existen conflictos derivados
de la patria potestad. No toda no todo conflicto de la patria potestad es guardia y custodia, sino pueden haber otro tipo de derechos en conflicto, ¿no? Claro. Oiga, licenciado, y este concepto que estamos trayendo ya a la mesa, que es el de responsabilidad parental, tiene, digamos que un tamiz probatorio distinto a la guarda y custodia, porque a ver, en la guarda y custodia uno le pide al juez que poder algún régimen, o sea, le pide uno a la autoridad que se establezca un régimen para que se pueda convivir con los menores, pero este régimen está íntimamente ligado con el tema de responsabilidad parental, porque se supone que en la responsabilidad parental, como usted ya lo dijo, pues se busca el bienestar de los menores. Entonces, hay un tamiz probatorio distinto. Si en uno vemos es para que convivan las personas y los padres con los hijos, y en el otro es para obtener su máximo grado de bienestar. Entonces, me parece que el tamiz probatorio tenía que ser un poquito diferente, ¿no? Claro, tal vez a lo mejor completaría, no creo que sea tamiz, sino otros mecanismos probatorios. Si hablamos de tamiz, pareciera ser que estamos hablando sobre estándares. Y el estándar yo creo que para uno y otro debe de ser similar. De hecho, debe de ser un estándar alto para poder justificar cuando hay una problemática de responsabilidad parental y una de guardia y custodia. Creo que lo más correcto sería qué pruebas se deberían de presentar para poder, en un momento dado, justificar a una problemática de responsabilidad parental y otra de guardia y custodia. ¿Por qué? Creo, o por lo menos esta es la opinión. La guardia y custodia es una problemática de responsabilidad parental, pero no toda responsabilidad parental es de guardia y custodia. Uh-huh. Y bien lo acaba de decir Osvaldo, hay algunas pruebas que van dirigidas precisamente para poder justificar cuestiones de guardia y custodia y otras de responsabilidad parental. Pero creo que al hablar de tamizaje es hablar precisamente de niveles o un estándar probatorio. Sí. Y pareciera ser entonces que para analizar y justificar una problemática de guardia y custodia se necesitaría un tamiz alto o un tamiz bajo. Y al igual de que responsabilidad parental, un tamiz alto, un tamiz bajo, cuando los dos deberían de ser completamente altos. Al hablar de responsabilidad parental, estamos hablando sobre todas las obligaciones, como bien lo dice, que van a llevar precisamente a un bienestar. ¿A qué? A llevar un desarrollo biopsicosocial y holístico del niño, niña o adolescente en la relación familiar. Y la guardia y custodia es únicamente quien de los papás, bajo su custodia, va a poder lograr también igual esto. Recordemos que la guardia y custodia no es determinar quién de los papás está realizando algo malo, sino quién en ese momento dentro del desarrollo del niño, quién de los papás va a estar muchísimo mejor con él. Tal vez a lo mejor dentro de estos 3 años y dentro de su desarrollo inicial, mamá puede ser que tenga mejores competencias, habilidades, actitudes y aptitudes para poder tener bajo su custodia al niño. Claro. Pero cuando llegue a los 8, 10 años y él tenga otro tipo de madurez o identificación social o familiar, pareciera ser que con quien va a estar mejor es papá, porque en ese momento de esas circunstancias particulares de niño, papá sí tiene una mejor relación familiar, porque él tiene otro tipo de actividades, habilidades, conocimientos, actitudes que van a poder mejorar al niño. Sí, no queremos hablar de quién enseña mejor, pero sí una parte importante es el papá y otra parte importante es el mamá. O sea, no hay un estándar de quién es más o quién es menos, ¿no? Y bueno, el concepto de responsabilidad parental viene de la evolución de los derechos del niño. Viene de un concepto jurídico y social en donde hacen más comprensibles cuáles son los derechos de familia del menor, del infante y de ese tacto ya más respetuoso hacia ellos. ¿Por qué?
porque antes pues venimos de una cultura o a muchos nos tocó del golpe, de la chancla. La ley de la chancla. Sí, o sea, decían, no hay mejor tino que un chanclazo de la mamá, ¿no? ¡Dale, va! ¡Dale, dale, dale! Pero eso ha venido evolucionando, ha venido cambiando. Digo, cada quien cuida a los hijos y los educa a su mejor entender y comprender. Pero sí sin actos de violencia. Hemos visto que la violencia hacia el infante ha disminuido. Entonces, de ahí surge ese fenómeno del que habla Alonso, responsabilidad parental, un fenómeno jurídico-social que se basa en los derechos del niño y las relaciones entre familia. Y no solamente respecto de los derechos de los niños, sino también igual dentro de esta cultura, dentro de una perspectiva de género. Claro. La responsabilidad, hablar de responsabilidad parental, y como bien tú lo ves, es qué hace papá y qué hace mamá respecto de esa relación familiar, que no va a ser lo mismo que lo de los vecinos de enfrente, claro, o de al lado, sino por propias circunstancias a qué va dirigido ese rol y participación dentro de la responsabilidad, sí, y qué realizan para el mejor beneficio de los niños. Puede ser que dentro de esa dinámica familiar la responsabilidad parental, que ambos lo tienen dentro de ese cuidado, pero dentro de los mecanismos de cuidado unos son implementados por papá y otros por mamá. Claro. Bueno, nos regresamos tantito. Como pregunta sería, ¿puede un padre perder la patria potestad por dejar de cumplir su obligación de los alimentos del padre hacia el menor? Son preguntas que nos hace, bueno, aquí que son más concurrentes, claro, que llegan las mamás, llegan los papás, de decir, oye, pues no, este cuate o ella, yo tengo al niño, digo, ya hemos evolucionado aquí de no solamente ahorita el niño lo tiene la mamá, también hay papás que ya tienen la custodia sobre el niño, entonces... Y solicitan los alimentos a mamá. Ajá, le solicitan a mamá. ¿Puede cumplir eso? Otra de las preguntas que nos hace, ¿qué significa el interés superior del menor? ¿Cómo afecta a él? ¿Cuáles son sus alcances legales? Otra es el abuso del poder del padre hacia el menor. ¿Cómo se mide? ¿En qué le afecta? ¿Cómo lo determinan los juzgadores? ¿Se vale? ¿No se vale? Claro. Tal vez a lo mejor para poder atender es la primera inquietud que tienen los papás que escuchan y son nacidos de este podcast. Sí. Sí se puede perder la patria potestad a razón del incumplimiento de las obligaciones que como papá o mamá se tiene, entre de ellas el no pago alimentario. Pero no es taxativo. Uh-huh. Se deben cumplir ciertos requisitos y esos requisitos los establece la Suprema Corte. Si bien es cierto, nuestro código establece literal que aquel papá que no pague 3 meses respecto de la pensión alimenticia pierde la patria potestad. El implementar esta causal de pérdida de la patria potestad actualmente es visto de manera excesiva dentro de una visión dentro del interés superior de infancia y adolescencia. Porque porque la visión previa era respecto de la función o dirigido a algo del papá. Exacto. Y por lo tanto se le castigaba por el hecho de no cumplir con esa obligación como papá. Pero dentro de esta evolución, dentro de la visión de a quién se debe a quién protege esa institución, es al niño. Y dejarlo sin papá o mamá quedaría mayormente desprotegido y por lo tanto doblemente violentado en sus derechos al perder al papá y aparte al no tener alimentos por parte de un progenitor. Con independencia de que el hecho de que la pérdida de la patria potestad no le quita otro tipo de obligaciones que tenga papá con respecto del niño.
Se puede solicitar, sin embargo, la autoridad judicial va a encaminar el procedimiento a que no se pierda la patria potestad. Es la peor consecuencia. Sí, exacto. O sea, actualmente ningún juez de familia con la mano en la cintura concede una pérdida a la patria potestad. Hay mecanismos diversos para poder mantener a papá. Claro, cuando se llega a un punto en el cual evidentemente papá no quiere hacer función de papá, bueno. Entonces, o golpes, o que ya mandó al niño al hospital, ¿no? Claro, o ese abuso de poder. De poder o de otro tipo, ¿no? Sí. Claro, entra en juego también igual la teoría del riesgo. Claro. Del infante, que también igual es establecido por parte de la Suprema Corte. Sí. Y el estándar, el tamizaje dentro del conocimiento entre teoría del riesgo bajo los derechos de infancia y adolescencia y los derechos derivados de la patria potestad entran en juego. Y bajo teoría de restricción de derechos humanos, bueno, pues entonces tendrá uno que por ahí sí tener que minimizarse para potencializar otro. Y eso es lo que entra, va dirigido a tu tercera pregunta. ¿Qué realiza la autoridad judicial para poder en un momento dado establecer determinaciones con las cuales se protejan al niño, niña o adolescente? Pues a razón precisamente de las circunstancias particulares mediante las cuales se advierta que el niño, al mantenerse dentro de esa situación familiar, le va a causar una mayor problemática. Sí. Se identifica, se atiende, pero a la par también igual se establecen determinaciones cautelares, terapéuticas y restaurativas para que papá y o mamá vuelvan a acordarse qué es ser papá y mamá. En el caso, por ejemplo, de papá o mamá que no quiera pagar una pensión alimenticia, bueno, pues los mandamos nuevamente a taller de responsabilidad parental sobre perspectivas de género y no violentar a través de género. Nuevas masculinidades para poder saber qué debe de o no debe de hacer papá, o nuevas feminidades, o qué puede y qué no debe de ser, no debe ser mamá. En otras, por ejemplo, cuando el papá o mamá tienen conductas nocivas o adicciones, antes de conceder la pérdida de la patria potestad, bueno, se emite una cautelar, lo mandamos a un sistema de, pues obviamente de control de adicción, para recuperar y ser una persona socialmente activa y responsable. Sí, ahorita hubo un asunto platicado entre colegas que la mamá pues era adicta y aún así no prosperó la acción de la pérdida de la potestad. Era adicta al cannabis. Bueno. Riz, quiero que me digas específicamente qué drogas tomaste. Todas las del mundo. Pero, ya no estamos, mi comentario va a que ya no es un derecho de guillotina, ¿no? Haces esto y claro. También igual estable, bueno, por lo menos ahorita que tocaron el tema, también igual establecer muy bien en qué momento comienza la cuestión de adicción, o en qué momento solamente está ejerciendo su derecho humano de libre desarrollo de la personalidad, y dentro de un consumo responsable. Sí, la liga se estira hasta... Claro, ¿no? Entonces puede uno ser un consumidor responsable y de la misma forma tampoco desatender las obligaciones que tiene uno como papá y como mamá, ¿no? Una no se contrapone a la otra, ¿no? Por sí misma no es una causa precisamente de pérdida o suspensión de la patria potestad, ¿no? Sí, hablando porque sí son temas muy sensibles y que la gente tiene dudas. La verdad es que ¿cómo le hago? O hay abogados que pues en un mal consejo dicen no, pues y luego se van, le quitamos la patria potestad. No, espérate, eso no le va a ayudar al niño, esa es venganza tuya en contra de él, si tú lo quieres hacer, ¿no? Pero pues el niño creo que es el mayor perdedor. Claro, fácil. El niño va a crecer muchísimo mejor teniendo una figura paterna y una figura materna. Claro, excepto cuando una de estas figuras le es dañina por sí misma. Pero siempre se prefiere que mantenga a papá y a mamá, ¿no? Y es algo que los escuchas es lo que deben en un momento dado deben de entender. También no es como un checklist. Aunque consuma cannabis,
No va a perder, no. Se tiene que realizar un análisis y un estudio de cómo vive ese papá o esa mamá consumiendo cannabis o alguna otra circunstancia, ¿no? Tampoco no quiere decir que esto sea como una receta de cocina. Ajá, bueno, vamos a entonces delimitar. Hay suspensión de la patria potestad y hay la pérdida. La pérdida. Entonces, ¿cuál sería un supuesto para una y un supuesto para la otra? Claro, de suspensión también igual nos establece también igual el propio código, el ordenamiento jurídico sobre ciertas causales, ¿no? Y más allá de poder entender las causales, porque actualmente dentro de la visión de la Suprema Corte no solamente se deben entender de manera enunciativa, sino enunciativa. Entonces, por lo tanto, más que nada la suspensión es que mientras que papá y mamá o mamá recuperan ese ejercicio correcto de paternidad o maternidad, se suspenderá y por lo tanto dejará de tomar decisiones respecto del niño, no solamente guarda y custodia y visita y convivencia, sino de todas las que ya platicamos, también lo que cubre ese concepto de sombrilla. Bueno, sin dejar al lado los alimentos, o sea, los alimentos tienen que estar... Sí. Claro. Pierdes derechos, no obligaciones. No obligaciones. Se suspenden los derechos, no las obligaciones. Claro. Igual al punto, esas suspensiones porque tus decisiones como papá respecto del niño le son dañinas. Claro. Por lo tanto, entonces, mientras que te volvemos a enseñar cómo ser papá y mamá para que cuando tomes tus decisiones respecto del niño le sean en beneficio, bueno, entonces suspendemos tantito la patria potestad. Ok. Pero si no, siempre debe de haber una correlación parental para la toma de decisiones respecto del otro. Es que, señor juez o señor abogado, yo no permito que tome decisión con a qué escuela va a ir porque yo tengo la guardia y custodia. Esa es una de las principales problemáticas que se tiene. Debe de diferenciar y deben de entender que la patria potestad no es lo mismo que la guardia y custodia. Exacto. Por lo tanto, papá y mamá deben ambos coordinarse para poder decidir a qué escuela ir, qué religión o qué consejos o valores morales tiene que seguir, cómo poderlo educar, qué tipo de orientación y valores sociales y morales deben de transmitirles, etc., ¿no? La guardia y custodia solamente es una pequeñita parte respecto de todo este mundo de patria potestad para aquellos papás que también igual nos escuchan, a veces, ¿no? Confundimos eso. Claro. O sea, ya tengo la custodia, ya puedo hacer con el niño lo que yo quiera. Sí, bueno, con conmigo. el infante. Sí, ya está conmigo, ya. Oye, pues el papá también tiene derecho, Claro. la mamá también tiene derecho, o sea, tiene derecho a opinar cómo el niño cómo va a ir creciendo. No, ya lo tengo. Y eso es lo he visto que es consecuente o trae como consecuencia la pérdida, ahora sí, de la revocación de la custodia. Viene para el otro lado, papá, mamá, y luego puede llegar hasta la patria potestad, o sea, porque ya se origina otra conducta. Aquí estamos hablando de un acto familiar y puede originar una conducta penal. Entonces ahí es donde... Sí, pero a ver, entonces la gama, lo que estamos viendo en este episodio y en el anterior es que la gama de derechos y de obligaciones de los padres, cada vez hemos tenido herramientas más amplias para que se cumplan. Decía Gustavo, a ver, sí, se puede suspender la pérdida, la patria potestad y se puede incluso perder. Sí, pero eso le causaría una altísima afectación psicológica al desarrollo del menor. ¿Qué se puede hacer para que cumpla? Bueno, también hay ya hay ahora tipos penales para, o sea, no solo hay una consecuencia civil por el incumplimiento, que te puedan iniciar juicios, bueno, el juicio de alimentos o la inscripción en el padrón de deudores, que eso no existía. Sí. Y además denuncia si incumples y por tu incumplimiento se genera una afectación física al menor de salud, comprometes la salud con tu incumplimiento, también hay una consecuencia penal. Ese meme, o sea, de... Ahora hay más vías. Vas a andar con alguien, revísalo. Primero revísalo ahí. En el padrón de deudores. En el padrón de deudores. Deudores alimentarios.
acaba de introducir un tema también igual muy importante y que es luego a veces de desconocimiento. El padrón de deudores alimentarios. ¿Qué es? ¿Cómo procede? ¿Qué como papá, como mamá, como abogado? ¿Dónde está? ¿En dónde está? Ajá. ¿Y qué debo hacer? Ese es un tema también igual. Sí. Y qué bueno que lo introdujo, ¿no? Sí. Recordemos que de acuerdo con ley general y de acuerdo a cómo fue bajando a las locales, la obligación de los poderes judiciales de tener el padrón de deudores alimentarios. Cuando tú tienes un juicio de alimentos y no hay cumplimiento de las obligaciones, dentro de estos mecanismos para no perder la patria potestad, pero tampoco no desconocer la desobligación parental, o solapar. O solapar precisamente, Lo subo. le solicitas a la autoridad judicial que controle el ingreso al padrón de deudores alimentarios. Y la autoridad judicial también igual tendrá que emitir una determinación bajo un control racional o ejercicio de proporcionalidad para ver si la medida que está solicitado es necesaria, suficiente, eficaz para poder introducirlo al padrón. Si la autoridad judicial determina si debe entrar al padrón de deudores alimentarios, se realizarán los mecanismos respectivos y girará y levantará y ingresará los datos correspondientes para que con el auxilio de la Administración General de Juzgados aquí en Puebla lo suban al padrón nacional. Como buró de crédito. Exacto. Y ya después ahí cualquiera entra al padrón, que es un registro público y gratuito. Sí. Entran, meten nombre, CURP y le sale si está o no salido del padrón. Entonces, ya lo tenemos aquí en Puebla. Ya. Sí. Creo que definamos entonces cuál es el camino a seguir para que se pueda subir a los deudores. ¿Se hace la solicitud ante el juez? Primero debe de haber quedado establecido de manera judicial la obligación alimentaria, ya sea a través de convenio o a través de una determinación judicial. Correcto. Ese principal es la fuente. Para que exista el incumplimiento, ya sea un convenio con carácter de sentencia o la determinación judicial que ha causado estado y ejecutoria, ya sea provisional o definitiva. Ok. Se incumple por el término correspondiente, que en este caso lo establece el propio código, los 3 meses. Se hace un mecanismo alternativo para decir: oye papá, oye mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has pagado la pensión alimenticia? No lo requieren de pago como tal, sino le dicen, dame el término de 3 días, dime lo que... Dime exactamente, pero comúnmente, por lo menos ahorita que somos más sociales, los llamamos para poder platicar con ellos y escuchar razones humanas. Puede ser que papá haya perdido el trabajo y nunca le comunicó a la autoridad judicial, o en un momento dado hubo alguna otra cosa que le impide cumplir y no por sí mismo está incumpliendo. Podemos ver cómo reestructuramos o restauramos esa desobligación o esa falta de obligación. Pero si advertimos que efectivamente es porque no quiso y porque simplemente se montó en su macho, entonces ya se solicitará ante la autoridad judicial. Autoridad judicial, solicito que bajo estos parámetros, nuevamente, ustedes dan los argumentos necesarios, suficientes, idóneos, eficaces, para que la autoridad judicial tenga lo necesario para poder realizar ese control. Lo solicitan, la autoridad judicial emite determinación. Si esta causa estado, con el auxilio de la Administración General de Juzgados, se subirán los datos necesarios al padrón nacional. Entonces, ¿es una especie de sentencia interlocutoria? No, es un auto. No, es un auto, es una determinación. Sí, no es interlocutoria porque no es a través de incidente. Ok. Y entonces es un auto, es una determinación judicial, ¿no? Claro, si no está también igual conforme, se recurre, ¿no? Claro, exactamente. Los medios de impugnación ordinarios, y en su caso, bueno, si los consideras extraordinarios, ¿no? Bueno, a ver, y cuando inició el padrón de deudores, entonces inició en la Ciudad de México. Claro. Y hubo no solo un debate, sino hubo amparos indirectos por la aplicación de la ley. Porque dijeron, a ver, eso es inconstitucional porque nos violan el derecho a la privacidad. Entonces, al final de cuentas, llegó a la Corte y la Corte dijo, no, esta es una excepción válida. O sea, cuando se hizo el control constitucional, no, sí es una excepción válida. Coincido.
qué bueno que nos... al derecho a la privacidad. Hay muchos que dicen, ¿por qué el padrón? ¿No? Ya fue analizado. Sí. Ya hubo una determinación por la parte de la Suprema Corte. Volvemos al punto. Bajo esta nueva visión de la teoría de restricción de derechos, claro, hay un montón de derechos humanos en juego respecto de este mecanismo. Pero el niño que come. Exacto. Y bajo el estándar constitucional y convencional respecto de la restricción de derechos y en este checklist y tamiz para poder realizar ese ejercicio, es más factible que entre al padrón a que no exista todo este mecanismo para poder proteger los derechos a la privacidad. Claro. Exacto. Sí, entonces debemos entender este nuevo derecho de familia como una forma de derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado ya entra más activamente. Sí, para decir, a ver, oye, pues no estás pagando, háblese del género indistinto. Claro. No estás pagando, ahí te va. Y mira, coincido. Creo que a veces pagan más por la pena que por la obligación. Con la propia obligación. Sí, por la defensa. Sí. Por la defensa legal. Y mira, oye, acabas de introducir también igual algo. Recordemos que la definición actual de derecho de familia conforme a criterio de la Suprema Corte, además de que es de orden público, introduce los sistemas de valores y principios. No solamente el Estado le corresponde la vigilancia al cumplimiento de las obligaciones parentales respecto de sus hijos, sino también igual es una cuestión social, axiológica, para poder nosotros enseñar a estas nuevas familias qué deben o qué no deben de hacer bajo estas cargas familiares, morales y éticas. Claro. Algo muy importante también. Sí, y digo, traigo el tema aquí a la mesa porque pues hubo un tema que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación muy sonado respecto de la transfusión de una menor. Entonces, pues ahí el Estado activamente dijo, no, o sea, primero tengo que ver la salud de la niña y respecto a las creencias religiosas. Y la mamá dijo, bueno, entonces para mí también es muy importante lo que yo le enseño, los valores que yo le enseño. Y ya... Claro. De hecho, hemos de recordar también, ese es aparte que es caso icónico, y está plasmado en el cuaderno de jurisprudencia respecto de relaciones parentales o obligaciones parentales. Dentro del capítulo específico de creencias religiosas y cuál es el límite y la excepción dentro de esta responsabilidad parental, y precisamente es la protección del niño. Si en juego, dentro de estos dos derechos de creencia religiosa y la salud del niño, la vida, exactamente, la vida, se minimiza, se restringe para potencializar obviamente el de la salud. Y por mucho que papá y mamá no quieran que se realice ese mecanismo médico, pues al contrario, el doctor caería en responsabilidad por el hecho de no poder privilegiar el derecho de la salud y de la vida del niño y adolescente, ¿no? Sí, claro. Vuelvo al tema. Hemos venido evolucionando en materia familiar, en materia de derechos de los niños de una manera increíble y muy... el mayor beneficio para ellos, ya que pues anteriormente, ahorita el juicio oral sumarísimo acá en Puebla ha acortado los tiempos para el juicio de alimentos. A veces, porque, ojo, de repente se recaban pruebas de oficio en los centros de convivencia familiar y la dilación probatoria se alarga. Entonces sí hay que estar claros con que el sistema tiene claroscuros. O sea, a veces en una sola audiencia te arreglas y queda un convenio y ya se logró la efectividad de la justicia. Ya. Pero a veces cuando hay controversia, también el sistema, este conjunto de vías que presentó, también pueden alargar el juicio, porque ahorita estamos hablando de la restricción, o sea, de un juicio de alimentos en donde probablemente no pague y le inician una denuncia y ofrecen esa denuncia
como prueba en el procedimiento familiar. Y luego, como incumple, entonces también tiene que ver con la custodia. Y entonces quiero que lo inscriban en el padrón de proveedores, pero hay otra consecuencia que de deudores alimentarios. De deudores, perdón. No lo cambies. No legisles en el programa. Se está pasando. Todavía no estamos a ese alcance. Ya tenemos millones de visitas, pero no. Esto no es la Cámara de Diputados. No. Hay otro derecho. A ver, dijimos, el padrón afecta un poco el derecho a la privacidad, pero también al libre tránsito, porque hay consecuencias migratorias. Te puedes retener el pasaporte también. Sí. Entonces, si esta gama de articulaciones para salvaguardar los derechos hacen que si las accionas todas juntas dentro de un juicio puede hacer que se alargue. Sí, bueno, pero también Gustavo dijo, a ver, lo de los deudores alimentarios lleva un proceso, o sea, no es de que lo pidas y lo suben. Sí. No. O sea, oye, te mandan a traer, oye, ¿has pagado, no? Dime si sí o si no. Sí. Y no es como tal un requerimiento de pago. No. O sea, es... Te dan garantía de audiencia. También igual... se puede, ¿no? Claro, pero se podría, ¿no? Ajá, también se podría. Oye, requiere de pago, pero es más tardado. ¿Por qué? Porque tienes que poner de acuerdo, hay que sacar cita, bla, bla, bla. Te notifico y tienes 3 días. Si no te enteras o no dijiste, bueno, pues las partes tienen la obligación, la carga procesal de estar pendientes de sus notificaciones. Si no lo hiciste en ese momento, pues ya adelante, ¿no? Ya no te requerí de pago, sino que fue tu omisión. Claro, por sí mismo es una omisión. Ajá, entonces es más rápido Claro, yo creo que dependiendo del litigio estratégico que se tenga en los casos particulares, decidirán si toman a lo mejor la vía corta o la vía larga. Cualquiera de las dos creo que se cubriría la necesidad, que es que tratar de conseguir que papá o mamá cumpla con su obligación. Eso es lo importante. Ya es a través de que la vía corta, sin establecer un quantum alimentario, sí, y a través de la vía larga, sí establecer un quantum alimentario para poder realizar el requerimiento del pago de la pensión provisional o en su caso de la definitiva. Puede ser, yo creo que los dos caminos necesarios, ¿no? Pero creo que le estamos dando, si me permiten, creo que estamos dándole un enfoque y una preocupación respecto del ingreso del padrón de deudores alimentarios cuando no debería de ser ese. Porque habríamos de preocuparnos que el padrón de deudores alimentarios te restringe sobre varios derechos como persona, cuando deberíamos de cuando eso no debería de ser la preocupación, porque la preocupación inicial es que no estés pagando cumpliendo tu obligación alimentaria. Por eso decía, a veces pagan más por la pena que por la obligación. Entonces, bueno, para ir cerrando aquí, ¿qué hacemos si como padres incumplimos con una obligación de la patria potestad? ¿Cuál sería el mecanismo no más fácil, sino de mayor beneficio para el niño? Ok. Si tú como papá o como mamá te estás dando cuenta que no estás cumpliendo con esa patria potestad o con tu carga de responsabilidad parental, como papá y como sabedor en un momento dado, acudir primero con un abogado especialista a esos despachos que tienen precisamente integrado el conocimiento en derecho de familia, ¿no? ¿Para que qué? Para que le expongas tu papá o mamá por qué se te dificulta en este momento cumplir con tu carga parental. Claro. Y el abogado te va a decir, muy bien, esto sí es muy importante, por lo tanto, permítanos que lo debemos de hacer de conocimiento a una autoridad judicial o a través, en un momento dado, alternativo. Pero se le hace saber precisamente para que ¿qué? Para que en un momento dado no digan que está incumpliendo, ¿no? Yo avisé y estoy buscando la forma de cómo solucionar. Siempre hemos aprendido, o por lo menos fuimos enseñados, mejor dicho, a que la problemática la solicita quien se ve precisamente perjudicado respecto a esa problemática. Pero si yo soy conocedor de la problemática y yo soy causante de la problemática, la ley no me prohíbe acercarme para que el juez me ayude a resolver esa problemática. Claro. Y más porque ahorita la visión es la resolución del conflicto. Sí. Entonces, señor juez, no puedo por mí mismo,
reconozco que no puedo realizar mis actividades como papá. Te pido a ti, juez, que me ayudes para poderme poner de acuerdo con mi otro papá o mamá para poder ayudar precisamente a nuestro hijo. Sí, bueno, y eso, digo, hablando de quien tiene la omisión, pero a veces en los casos de violencia o negligencia, sí o sí es la parte que claro, afectada, que se ¿no? afectada. Sí. Claro. No se les olvide también igual acudir con su autoridad judicial correspondiente. Claro. Hay algunas cosas que tienen que ser solicitadas a través del medio alternativo de solución de controversias. Siempre mi consejo es utilicen los medios alternativos porque siempre platicando se puede llegar a una muy buena solución. Pero cuando se ven inmersos esos temas de violencia, sobre una sobreordenación o una sobrerelación de poder entre papá, mamá, papá, va a estar muy difícil. Se deben realizar otros mecanismos para poder llegar a una plática, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos es de llegar a una salida alterna, un mecanismo alternativo de solución de conflictos? Yo creo que si inicias con el mecanismo alternativo de solución de controversias, yo creo que de 3-6 meses. ¿Por qué? Porque se hace una primera invitación. Uh-huh. Si el especialista en el Centro de Justicia Alternativa advierte que si hay posibilidades de que trabajando se pueda llegar a un convenio, los invitará a una segunda, incluso una tercera, si ve esa apertura para poder llevar a cabo el convenio. Claro. Pero si no, definitivamente desde ese inicio cierra el mecanismo y deja salvo para que ya de una vez implemente la vía judicial. Entonces considero que de 3 a 6 meses se puede solucionar un conflicto a través del Centro de Justicia Alternativa. Si no se logra en esos 6 meses, creo que la problemática no es jurídica. La problemática es social y de relación de pareja o de las relaciones familiares y por lo tanto tiene que ser atendido a través de otra vía, que no es la judicial. Claro. Si en un momento dado, porque ya 6 meses creo que queda claro tanto por los abogados que lo están auxiliando como Centro de Justicia Alternativa, exacto, en explicarle a papá y a mamá realmente cuáles son los derechos y obligaciones para que los puedan entender. Y no es de que no los hayan. Hasta ahorita no hay mecanismo con el cual no entiendan, porque aún así viviendo dentro de ciertas perspectivas, se realizan mecanismos para que puedan entender de manera correcta cuáles son sus cargas parentales. Sí. Entonces, pareciera ser que realmente es porque no quieren ellos resolver el conflicto. Sí, digamos, en un ámbito amistoso, es recomendable acudir a esta vía. Sí, o sea, cuando no haya existido violencia, cuando no haya existido otra situación ya más grave, vamos a mecanismo alterno. Si existió o de plano ya agotamos el mecanismo y no, vamos al órgano jurisdiccional. Claro. Sí, porque ya con la potestad de hacer cumplir sus determinaciones, ahora sí, pues no es de que quiera la persona, ¿no? De hecho, y más cuando, tocas el tema, ¿no? Voluntariedad, ¿no? Se identifica de manera inicial qué papá y qué mamá no quieren resolver su conflicto, asumir su responsabilidad parental respecto de su propia relación familiar, ¿no? Sí, es como el deudor que vas y le requieres de pago y ya sabes el que no te va a pagar. Interpelas para tener el requisito para la demanda, porque no esperas que con la interpelación pague. Sí. Entonces, pues, ¿qué consejo de patria potestad nos podrías decir, Gustavo, a aquellas madres, padres que nos escuchan? ¿Qué les recomiendo? Vayan a cursos, acudan a talleres. No es tarde para aprender. Sabemos muy bien que cuando nosotros entablamos una relación familiar y que deriva precisamente en traer niños, niñas al mundo, no hay un manual para ser buenos o malos padres, ¿no? Nadie. Por sí mismos, no, tampoco no queremos ser malos padres, sino nos olvidamos que es el papá y mamá. Vayan a los cursos.
dentro del Estado, diferentes instancias y dentro del Poder Judicial, hay cursos y talleres para que ustedes recuerden qué es lo que deben hacer. Creo que eso yo los invitaría antes de que se inicie la problemática, y una vez iniciada la problemática, aquellos abogados que nos escuchan, tengan por ahí 2, 3 cursos a los cuales puedan invitar a sus nuevos representados a Acá tomar, en ¿no? Puebla el DIF proporciona los cursos, tengo entendido. Sí. Y en el Poder Judicial también. Claro, dentro de la Escuela Estatal de Formación Judicial, así como dentro del Centro de Convivencia Familiar, ambos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, se imparten cursos precisamente para papás y mamás, así como también igual de perspectiva de género y nuevas masculinidades. También igual la dirección, la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Gobierno del Estado también proporciona los cursos. También crearon una secretaría ahorita, claro. ¿no? En el gobierno del... Sí. Bueno, en el ayuntamiento del municipio de Puebla también crearon apenas ahorita, vi Sí, entonces, tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado, incluso el gobierno del estado lo tiene a nivel secretaría, como en la federación. Ajá, y sí. ahí, de estas dos, derivan políticas públicas que tienen que ver con concientización de este fenómeno. Sí. Bueno, de esto. Sí, y como toda materia, nunca es tarde para aprender. Y más si tienes al niño. Claro. Porque pues nadie nace sabiendo qué es ser padre, ¿no? No. Y priorizar siempre el beneficio del menor. O sea, de su hijo. decías hace ratito, nos olvidamos del menor y nos vamos por la pena de la pérdida de la patria potestad lo piden de primer momento. Sí, entonces, y no, esa es la última rápida. Sí, a ver, oye, ¿qué pasa con tu obligación de cuidado primero? ¿Qué pasa con tu obligación de darle alimentos? Que ya hablamos en el episodio pasado de que comprende los alimentos. Y aparte, ¿qué pasa con la convivencia familiar? O sea, abuelos, tíos, mascota, o sea, sí. Porque pues el conjunto de familia, también el niño debe desarrollarse en todo ese ámbito. En todo ese ámbito. También recordemos muy bien que las nuevas visiones, aún así la pérdida de la patria potestad no te limita a no tener las relaciones familiares con familia extensiva, ¿no? Sí, claro. Aunque papá o mamá llegue a perder la patria potestad, pues el niño puede seguir conviviendo con tíos, con abuelos, etc., ¿no? Sí, y bueno, ya andamos concluyendo este tema de patria potestad, responsabilidad parental, da para un siguiente tema, porque ahora, ¿cómo ejerzo esa responsabilidad parental en este 2024, 2025? O sea, ¿por qué? Porque hay el tema de las tecnologías, el tema de decisiones del niño, de la niña sobre su sexualidad, su apariencia a muy temprana edad. Entonces creo que sí nos da para abordar ese tema con casos prácticos, lo que nos dice la Suprema Corte. Ahí es muy importante, ojo, a ver, el tema, hablamos al principio del programa que la patria potestad es un concepto que está evolucionando hacia la responsabilidad parental, pero hay pocas iniciativas de reforma en este sentido, y la Suprema Corte de Justicia solamente tiene una jurisprudencia que habla con el tema. Uh-huh. Hay 5 o 6 tesis. Sí. Y jurisprudencia solamente hay una. Sin embargo, hay que ir, como bien decía Gustavo, hay que irse capacitando. Acá la recomendación es irse capacitando. Uno tras otro, ¿sí? Sí, porque el concepto va a cambiar próximamente. Y así como cambie, me parece que se va a constitucionalizar. Sí. O sea, hablando de casos prácticos, creo que es muy importante este tema de las tecnologías, porque si nosotros como adultos a veces le perdemos el tiempo de más en el teléfono, en la computadora, en televisión, ahora pues los niños que son
más cautivos a... Sí, claro, y más proclives. Sí, hasta dónde sí, hasta dónde no, y cómo invadimos el derecho del niño en esa situación. Y lo que comentabas, el tema de la sexualidad y de la apariencia. La apariencia. ¿Hasta dónde? O sea, es un hilo muy La expresión delgadito. de género. Sí, Sí, las expresiones de género. sí. Entonces, pues, estás invitado otra vez, Muchísimas Gustavo. gracias. También igual, me encantaría también igual tocar esos temas, también igual como especialista en OXIEX, en orientaciones e identidades sexoafectivas y características Sí. sexuales, pues también igual sería muy importante y cuál es la visión que tiene la Suprema Corte respecto de infancias y adolescencias, ¿no? Y la invisibilización de infancias trans, Sí. también igual hay mucho que hablar, ¿no? Sí, y que el concepto de familia ahorita, pues no nada más es hombre-mujer, Claro. o sea, es hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces, acá tratamos de hablar de derecho, no tratar de hablar de un género de otro o estar a favor de uno o del otro. No. Simplemente que la ley es igual para todos. Mira, y yo creo que a lo mejor también como parte de conclusión mía en ese tema, acabas de tocar algo muy, muy importante. Creo que dentro de este tipo de pláticas y charlas objetivas, no tomamos partido respecto de cierto criterio, o mejor dicho, si debe ser sí o no, sino que el derecho es igual para todos, ¿no? Finalmente recordemos, ahorita este recién 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos recuerda precisamente eso, ¿no? Que todos los derechos humanos son para todas y todos, en todas las circunstancias, en todo momento y en todo tiempo. Y la igualdad precisamente se materializa en la protección y la potencialización de estos. Entonces eso yo creo que es parte de nuestra tarea. Claro. Entonces, de proveer de una igualdad de derechos para todas y todos, ¿no? Sí, bueno, yo como conclusión, lo que les he venido diciendo en anteriores programas y en si tienen un conflicto, busquen al abogado, busquen a una persona que sea la idónea, apta para que les dé el consejo correcto, no los haga pelear por pelear y que al final de cuentas busquen priorizar al desprotegido que es el niño. Y hablando de niño, niña, adolescente. Entonces creo que sí, muchas gracias. Han quedado muchas dudas que hemos recolectado aquí a lo largo de la experiencia del litigio y que casi siempre son las mismas. ¿Qué hacemos, no? ¿Hasta dónde? ¿Qué sí, qué no? De la patria potestad y ahorita con el derecho evolucionado de la responsabilidad parental, que no es algo que esté en boga, sino es una evolución de. Entonces, pues muchas gracias, Alonso. ¿Qué podemos concluir? Pues yo concluyo con algo que es anecdótico. Fíjense que apenas fui a ver a un cliente que está construyendo un edificio de departamentos y me dijo: oye, Alonso, ¿cuáles consideras que podrían ser los mejores cimientos para este edificio? Son 6 pisos. Y le dije, pues no lo sé porque yo no soy arquitecto. Lo que sí sé es que el derecho de familia está evolucionando. Y que ahorita los temas están, la familia está sumamente protegida ahora a nivel constitucional. Ahora existen muchas más figuras Sí. y una gama más amplia de herramientas que como abogados tenemos que conocer, estudiar y poner en práctica para que la justicia sea más cercana a los justiciables. En este caso que estamos hablando, o en este tema que nos tocó ahorita, el centro es el bienestar de los menores derivado de la relación de responsabilidad parental. Sí, aquí en Directo al Derecho les hablaremos de todo eso y trataremos de la mejor manera posible aclarar sus dudas en estos temas tan sensibles y que pues lo importante es la niñez. Vienen muchas cosas, digo, ahorita se acaba de
incorporar a la Constitución este tema de los vapeadores que pues como adulto pues haz lo que quieras, ¿no? Pero como niño pues ya están ahí, o sea, he visto niños ya chiquitos ahí con el humo, entonces vamos, hay que cuidar a las niñas. Así es. Definitivamente. Pues muchas gracias, Gustavo. No, a ustedes muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre un gusto. El gusto es mío, sí. Y vámonos, directo al derecho. Directo al derecho. Chao. Esto fue Directo al Derecho, la fuente de información en la que confían los especialistas en leyes y el podcast que escuchan los principales empresarios de México. Esto es una producción de Directo al Derecho, todos los derechos reservados.